Muy buenos días, tengan todos los que nos siguen por nuestro Facebook Live del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, iniciando una linda mañana con nuestra semana de la auditoría interna, sector privado y público. Continuamos hoy jueves, mañana todavía nos quedan más conferencias, hoy tenemos el día cargado de conferencias. Invitamos a todos a seguirnos por nuestro Facebook Live. Decirles también que ya casi viene, a finales de noviembre, nuestro Congreso Internacional de Información Financiera. Apenas aparezca toda la información, matricule, no se quede sin campo en nuestro Congreso Internacional de Información Financiera. Bueno, en esta linda mañana inauguramos este día de la Semana de la Auditoría Interna con una linda charla bastante importante de lineamientos generales para el análisis de hechos presuntamente irregulares, principales cambios y nuevos enfoques. Y tengo el honor de presentar a la licenciada Mercedes Campos Alpizar, quien es contadora pública autorizada, ex vicepresidenta del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y actualmente está como directora de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros. Doña Mercedes, buenos días. Muy buenos días, don Mauricio, mucho gusto. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, hoy vamos a disfrutar de la charla con la experiencia que tiene doña Mercedes, quien también es pensionada de la Contraloría General de la República. Entonces, doña Mercedes, la dejamos con todos los amigos que nos ven por nuestro Facebook Live. Buenos días. Vamos a conversar hoy entonces sobre el tema de los lineamientos generales para el análisis de hechos presuntamente irregulares. Voy a compartirles la presentación. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a conversar sobre estos lineamientos generales para el análisis de presuntos hechos irregulares. Está enfocada y visto, estos lineamientos son para los auditores internos en el sector público, pero vamos a ver cómo es importante contar con unos lineamientos similares también para el auditor externo, ya que hay leyes y hay disposiciones en el sector público que involucran al auditor externo cuando está haciendo su trabajo en el sector público. Pero también ahora tenemos una ley que no solamente obliga al auditor externo a denunciar tanto cuando encuentre hechos presuntamente irregulares, los que están especificados en esa ley, al Ministerio Público. Y entonces definitivamente pues tenemos que tener un procedimiento importante. Bueno, vamos a conversar entonces de cuál es el rol del auditor interno y cuál es el rol del auditor externo para poder luego ya entrar y precisar propiamente lo que son las responsabilidades en cuanto al análisis de hechos presuntamente irregulares del auditor interno. De acuerdo con los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República, se define como hechos presuntamente irregulares, dice, las conductas entendidas como acciones o omisiones atribuibles a los sujetos cubiertos por el ámbito de competencia de la auditoría interna, que podrían infringir el ordenamiento, provocar daños o causar perjuicios a la institución y que puedan generar algún tipo de responsabilidad a cargo del infractor. Estos tres elementos son sustanciales e importantes a tener en cuenta cuando estamos pensando en una denuncia. El auditor externo la firma del CPA. Hablemos sobre los hechos presuntamente irregulares. ¿En qué disposiciones hay para el auditor externo, con ya sea una firma o ya sea un auditor que esté haciendo un trabajo en una empresa pública? Inicialmente tenemos las directrices para la contratación de servicios de auditoría externa en el sector público emitidas por la Contraloría General de la República. La Contraloría le dice a las instituciones, usted debe incluir en el cartel lo siguiente, ¿verdad? Y hace una serie de definiciones. Define actos irregulares o ilegítimos, ¿verdad? Dice que son los que se realizan en contra de una norma de derecho positivo antijurídicamente, ya sea por acción u omisión de cumplir el mandato normativo. Luego de esa definición, en el punto 6 de especificaciones a incluir en el cartel, hay M especificaciones que la Contraloría le requiere a la administración y una de esas que debe incluir en el cartel es la obligación del contador público o de la firma que se contrate de comunicar los presuntos actos o
hechos irregulares o ilegítimos que se encuentre en su trabajo. Y en el punto 6.10 dice comunicación de presuntos actos o hechos irregulares o ilegítimos, dice que la administración debe establecer la obligación del auditor. Primero, cuando detecte posibles actos irregulares o irregularidades ilegítimas que puedan conllevar responsabilidades. Esos son elementos importantes a tener en cuenta cuando estamos hablando de una denuncia. No es todo lo que se denuncia, tienen que darse ciertos requisitos que luego vamos a ver. Dice, se los comunique de manera oportuna y mediante un documento aparte. O sea, no puede ser dentro del mismo, ya sea la carta de control interno o ni mucho menos dentro de la opinión. Habla de un documento aparte, ¿verdad? Cuando el jerarca institucional sea el eventual responsable, esa comunicación debe cursarlo al superior del jerarca. Entonces debemos conocer muy bien cómo funciona la institución. Si tenemos un órgano colegiado, este es el jerarca. Entonces ese jerarca, ¿quién nombra a esos miembros del órgano colegiado? A veces hay solo una instancia que los nombra, a veces hay varias. Entonces tendría que elevarse a esas instancias. Si pues es un ministro, pues sería el presidente de la República, ¿verdad? Dice que el documento de la auditoría externa es un insumo para esas instancias y que debe de presentarse la mayor discreción, o sea, tenemos obviamente que guardar confidencialidad del caso y que esos asuntos no se tratan en la conferencia final, eso se maneja directamente a quien se le remite el documento donde llevamos los hechos presuntamente irregulares. Eso establece la Contraloría que deben las instituciones incorporarlo en el reglamento. Muchas veces lo que hacen las instituciones es decir, y debe de cumplir con las directrices para la contratación de servicios, ¿verdad? Entonces ya lo incluye en general. También, y ya esto con mandato legal, en la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y otros delitos, la 96-99, recientemente emitida en junio de 2019 y cuyo reglamento emitió ahora en agosto el Ministerio de Justicia, que es importante tener estos dos documentos. Esta ley viene y establece una serie de responsabilidades penales a las personas jurídicas. Ustedes saben que esta ley marca un hito en lo que es el tema de responsabilidad, porque antes cuando se hablaba de responsabilidad, en una empresa o en una institución, normalmente la persona física es la que responde, ¿verdad? Va en ese caso, pues el apoderado o el gerente, el presidente de la junta, esos son los que responden, obviamente más los funcionarios que cometieron la posible infracción. Ahora ya no, ahora además de ellos, perdón, ahora además de ellos va a responder directamente la persona jurídica. La persona jurídica va a ser procesada. Inclusive esta ley dice, aun cuando se haya sobreseído a las personas físicas o se muera una de esas personas físicas, el expediente va a continuar con la responsabilidad de la persona jurídica. La ley establece que en un mismo expediente deben ir las personas físicas y jurídicas, ¿verdad? Establece una serie de responsabilidades. Esas responsabilidades son las contempladas en la ley 8422 de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que esta ley viene a subir las sanciones, viene a hacerlas mucho más fuertes y las incorpora ya, inclusive hay unas que arrancan de como mínimo 3 años de cárcel, ¿verdad? Hasta 8 y en algunos casos hasta 10 años de cárcel. Y cuando habla de cárcel, luego vemos esa ley trae una parte de penalidades donde viene las penalidades mínimas, habla de 1,000 salarios bases de la administración pública, que en este caso estamos hablando de 287,000 colones al día de hoy, hasta 10,000 salarios bases en lo que es una multa general que se le harían a las empresas grandes. Las empresas medianas y pequeñas se baja un poco, creo que queda como entre 100 y 300 salarios base. Pero también la sanción más grave es el cierre de la empresa o de la institución pública. Se hace la excepción en esta ley, en el caso de las instituciones públicas, pues aquellas que brindan servicios esenciales para la sociedad. Imaginemos, por ejemplo, que cierren el ICE, entonces, ¿qué pasa con el tema de la electricidad? ¿Verdad? Pero bien, el juez puede valorar
cerrar parcialmente departamentos de una institución que no son esenciales para la sociedad. O sea, hay castigos muy severos. Hay modificaciones en esta ley al Código Penal en relación con los delitos que ahorita les hice un recuento, no vamos a ver en fondo la ley porque realmente lo que me interesa resaltar de esta ley es lo siguiente. En el artículo 8, para las empresas grandes y las instituciones del Estado, porque el 9 obliga a las instituciones del Estado también, a la implementación de un modelo de organización, prevención del delito, gestión y control. Este modelo viene en una serie de requisitos. Se supone que es un modelo que viene a reforzar el modelo de control interno y para efectos de la prevención de estos delitos que tienen que ver con fraude, que tienen que ver con corrupción y que tienen que ver, digamos, con daños a la imagen y a la hacienda pública. En el inciso K de este artículo dice lo siguiente: es obligación de la institución o la empresa, este 8 es para empresas grandes que no son pymes y que no es pequeña empresa, le dice realizar una auditoría externa de su contabilidad conforme a lo establecido en el reglamento de la presente ley, que ya les dije es el reglamento que ya salió, o cuando las autoridades del Ministerio de Hacienda así lo requieran. En caso de encontrar aparentes hechos ilícitos, el auditor externo tiene el deber de denunciar ante el Ministerio Público. O sea, todos esos ilícitos que están ahí en esos artículos, en caso de encontrarlos, tiene el derecho, en las grandes. Luego viene una parte en el artículo 10 para las personas jurídicas pequeñas y de medianas dimensiones y dice lo mismo: realizar una auditoría externa de su contabilidad conforme a la instalación del reglamento de la presente ley o cuando las autoridades del Ministerio de Hacienda lo requieran, y en caso de encontrar aparentes hechos ilícitos, el auditor externo tiene el deber de denunciar ante el Ministerio Público. Así entonces, esa ley tiene, los que están en azul no están en la ley, como en esta ley, pero sí están tipificados los delitos en la ley contra la corrupción. Además de estos delitos contra la administración pública, hay un montón de delitos más que vamos a encontrar en el Código Penal, en el Código Procesal Penal. Recordemos que el Código Procesal Penal, si mal no recuerdo, en el artículo 281, cuando no denunciamos, nos acusan de encubrimiento y hay penas por el encubrimiento. Entonces tenemos que tener, ¿verdad?, claridad en que estos delitos hay que denunciarlos. Y así, por ejemplo, esos artículos que ahí estaban citados son estos que están aquí en letrita en negro. El cohecho impropio, ¿verdad?, tiene que ver con dádivas. El cohecho propio, la corrupción agravada, la aceptación de deudas por un acto cumplido, la corrupción de jueces, la penalidad del corruptor, supuestos para aplicar las normas y los castigos de la 340 a los 345 que tienen que ver con falsedad, con revelar información confidencial y otros delitos que ahí están, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles, la concusión, el peculado, la malversación, la falsificación de documentos privados, la falsificación de registros contables. La ley contra la corrupción, todos estos también están considerados, los que están en negrita. Bueno, está enriquecimiento ilícito, lo que es la falsedad en la declaración jurada, la sanción viene en la ley contra la corrupción. Receptación, legalización, encubrimiento de bienes o legitimación de activos, lo que es la legislación o la administración en provecho propio, el sobreprecio irregular, la falsedad en la receptación de bienes y servicios contratados, el pago irregular de contratos administrativos, el tráfico de influencias, prohibiciones posteriores al servicio y el cargo. Esto, las sanciones no las modificó esta ley, quedan las mismas que ya están en la ley contra la corrupción. La apropiación de bienes obsequiados al Estado, igual queda la misma que está en la ley contra la corrupción. Esta ley sí agravó la sanción en cuanto al soborno transnacional. Se mantuvo la sanción de reconocimiento ilegal de beneficios laborales que está en la ley contra la corrupción. El artículo 57, la influencia en contra de la hacienda pública, se aumenta la pena, y el fraude de ley en la función administrativa. Ustedes saben también que en el reglamento de la ley contra la corrupción vienen otros prohibiciones que también son sancionados en la ley contra la corrupción. Esto como para que tengamos un panorama, digamos, del ambiente en que se puede enfrentar una firma o un contador público cuando está haciendo una auditoría en una empresa grande o mediana
o una pyme, ¿verdad? Que tenga relaciones con el Estado en temas de contratación, que tenga relaciones internacionales, o bien esto le aplica a todas las empresas habidas y por haber en el país. Habla de la extranjera con capital propio, habla de la nacional con capital extranjero, o sea, no es las asociaciones, las cooperativas, o sea, todo tipo de empresa está incluida en esta ley. Ok, entonces el rol del auditor, hablemos en general, la afectación de objetivos y el patrimonio empresarial. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, nos encontramos a hechos presuntamente irregulares, a conceptos de fraude y corrupción, a incumplimiento normativo, que en general todo eso lo podríamos poner en eso, en la afectación patrimonial y objetivos de la organización. Ahí la auditoría interna es un filtro, la auditoría externa es otro filtro importante. ¿Cómo trabajamos nosotros? En realidad nosotros trabajamos con las normas internacionales de la auditoría, sobre todo en el caso de la 240 que enfoca el tema del fraude y que lo que hacemos es una labor, digámoslo así, preventiva. Nosotros lo que enfocamos es la evaluación del riesgo del fraude, no el fraude en sí. Lo que pasa es que en esa evaluación del riesgo de fraude, cuando hacemos una auditoría financiera, o bien una auditoría operativa, una auditoría de sistemas, una auditoría de carácter especial o una misma investigación, podemos encontrarnos hechos irregulares, ¿verdad? Entonces ya estaríamos hablando de otro tipo de producto, que en el caso del sector público, las auditorías internas, ¿verdad? Ya está definido en los lineamientos de la Contraloría cómo enfocarlo por parte del auditor y que es un procedimiento totalmente aparte del de auditoría, que ya podríamos hablar que toda nuestra labor de auditoría inicialmente es una labor preventiva en cuanto a lo que es el delito de fraude. Pero bueno, cuando ya nos encontramos con irregularidad, ¿verdad? En ese caso, de acuerdo con lo que ha establecido la ley, tendríamos que entrar entonces en un trabajo especial para documentar esa irregularidad, que estaríamos en el supuesto de la investigación de hechos presuntamente irregulares, que es, digámoslo así, una parte de la acción correctiva sobre el sistema de control interno. Y que el producto, ¿verdad? Y que el producto de esa investigación, al final, ¿verdad? Va a terminar ya sea en la jurisdicción administrativa, y ahora la Contraloría le agrega a los auditores internos y también denuncian al colegio profesional si ese asunto está en su código de ética o está en su reglamento de ética. Denúncielo también al colegio profesional. Bueno, si estamos entonces en jurisdicción administrativa, lo que hacemos es elevar el producto, el documento, al jerarca correspondiente, el que tiene la potestad disciplinaria, para que proceda con el procedimiento administrativo y haga la sanción respectiva. Pero si el hecho está en una norma del Código Penal, si el hecho está en una norma de la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito o alguna otra ley, que hay un montón, tenemos un montón en este país, donde la norma tipifica penal, entonces lo que procede es hacer una denuncia al Poder Judicial, ¿verdad? Al Ministerio Público, y estaríamos hablando ya todo lo que es la parte de recuperación de dinero, tenemos que ir en lo civil. La ventaja es que cuando es administrativo civil, nosotros lo podemos trasladar al jerarca y le podemos decir, usted se encarga de la recuperación de sus dineros, ¿verdad? Entonces, por ese lado lo trasladamos a la sede administrativa. Pero cuando el tema es penal o penal y civil, tenemos que trasladarlo al Ministerio Público. Ok. ¿Cómo saber si estoy ante un hecho presuntamente irregular? ¿Cómo analizarlo? ¿Cómo comentarlo? ¿Cómo presentarlo? ¿Qué metodología emplear profesionalmente hablando? Esto es un cuestionamiento que un contador público o el auditor puede hacerse. Pues el auditor ahorita tiene respuesta, ¿verdad? Son los lineamientos de la Contraloría General, donde le ha definido el concepto de hecho presuntamente irregular y una metodología para aplicarlo. Entonces, ¿cuál metodología emplear en la auditoría interna? Que es ahorita lo que nos vamos a ocupar en este caso. Y pues que uno podría hacer una analogía igual en el sector privado. Nosotros tenemos 3 servicios ahora claramente definidos en la auditoría interna. Los servicios de auditoría,
donde aplicamos las metodologías de las normas generales de auditoría para el sector público en forma supletoria, las NIA, el marco internacional para la auditoría interna, ¿verdad? Lo utilizamos del IA global y para ello llevar a cabo ya sea auditoría financiera, auditoría operativa o auditoría de carácter especial. ¿Verdad? Esto es un enfoque preventivo, ¿verdad? Vamos a ir a detectar riesgos de fraude para efectos de que se cierren los portillos y el fraude no se materialice. En los servicios preventivos de igual, tenemos la metodología, sobre todo que está en el marco internacional para la práctica, sobre lo que es asesoría, advertencia y el tema de autorización de libros que nos incorpora la Ley General de Control Interno, que son metodologías más sencillas, más rápidas, para efectos de advertencias, para efectos de cerrar esos portillos relacionados con riesgo de fraude. Y ahora, recientemente, con los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República, tenemos un tercer servicio, el servicio de investigación. ¿Cuál metodología empleamos? Pues los lineamientos generales para el análisis de presuntos hechos irregulares, que es el que nos ocupa ahorita. Entonces, cuando estamos hablando de servicios de auditoría basado en riesgos, estamos hablando de los, como dijimos, los 3 tipos de auditoría. Y vamos a revisar los riesgos inherentes, ¿verdad? Y los riesgos de control relacionados con fraude, corrupción, pero que no tenemos indicios de que haya responsabilidades, o sea, que el fraude no se ha cometido. Y así las normas entonces existentes a nivel internacional y nacional desde el punto de vista de fraude nos va a llevar a un entendimiento del proceso o la actividad o el asunto que estamos auditando, ¿verdad? Si es el sistema financiero contable o si es el proceso presupuestario o si es cualquier proceso dentro de la organización, ¿verdad? Primero tenemos que lograr el entendimiento del proceso. Luego, una vez claro el entendimiento del proceso, vamos a identificar los riesgos de fraude, corrupción, irregularidad y otros riesgos asociados al proceso. Luego hacemos la identificación de los controles para gestionar esos riesgos. Hacemos la selección de los controles relevantes a los que les vamos a realizar las pruebas para ver su funcionamiento, ¿verdad? Vamos a revisar tanto, su diseño como su funcionamiento de esos controles y luego vamos a determinar cuáles son las recomendaciones de mejora para mitigar esos riesgos. Hacemos el respectivo informe y al final le damos seguimiento. Para todo ello, incorporamos dentro de nuestra metodología de auditoría, ¿verdad? Los requerimientos de la NIE 240, las normas internacionales de auditoría que tienen sendas disposiciones y guías en la 210, en la 1220 y en la 2210 para efectos de revisión del riesgo de fraude. Y también tenemos la norma general de auditoría del sector público, la 30102, que nos obliga a incorporar desde la planificación medidas para revisión del riesgo de fraude. Luego, pues, igual, siguiendo con la ley y las normas que regulan la actuación, tenemos los servicios preventivos, que son servicios de análisis más rápidos, de revisión y documentación más rápida, y que eventualmente también conllevan lo que es propiamente la revisión de eventuales hechos irregulares, que pueden darse a través del servicio de advertencia, que sabemos que el servicio de advertencia consiste en prevenir a la administración activa sobre posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones a contrapelo del ordenamiento jurídico y técnico, siempre y cuando sean del conocimiento pues, de la auditoría interna. Estos servicios tienen la obligación de ser por escrito y luego el auditor tiene la obligación de revisar el proceder de lo actuado por la administración una vez que advirtió. Aquí no va exactamente una recomendación porque al final y al cabo lo que usted le dice es, mire, aquí hay un riesgo de incumplimiento en relación con esta norma o hay un riesgo de ineficiencia en relación con esto. Y la administración tiene que actuar y proceder a mitigar ese riesgo, a tomar las medidas para que no se materialice el daño o el incumplimiento. Lo que hace el auditor interno es ir a revisar si efectivamente lo actuado mitigó el riesgo. ¿Verdad? Si lo actuado logró que no se materialice el riesgo ahora o en el futuro. En caso de que considere que la actuación fue irregular, pues utilizará su procedimiento de investigación para hacer una investigación. O en caso considere que la actuación no fue la más eficiente, que requiere un estudio
para mejorar, puede hacer cualquiera de los otros servicios, ya sea una auditoría de carácter especial o una auditoría operativa o una auditoría financiera. En el tema de los servicios de asesoría es proveer criterios, opiniones, observaciones que coadyuven en la toma de decisiones sobre asuntos puntuales y no devienen en vinculantes para la administración. De hecho, las asesorías generalmente se brindan a solicitud del jerarca. Se puede brindar a solicitud de otros niveles siempre y cuando el auditor esté claro de que no compromete su independencia luego en auditoría para revisar esos asuntos. Y también existe la posibilidad de darse por oficio por parte del auditor, pero queda, digamos, valorando que no haya un compromiso en la independencia. Las asesorías pueden ser por escritas, pueden ser verbales. Hay que tener eso regulado. En el tema de las verbales, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando participamos en el seno de un órgano colegiado, como es, por ejemplo, una junta, un consejo directivo. El auditor interno a veces, pues el mismo jerarca y le hace sus consultas. Si no estamos clarísimos de lo que vamos a contestar, lo mejor es decirle, mire, estimados señores, el tema no lo tengo muy claro, mejor en la próxima sesión yo les traigo el tema estudiado y les traigo pues los criterios para efectos de retroalimentar. Es muy importante que el auditor interno siempre tenga cuidado en que su labor es esa, proveer criterios, opiniones, observaciones, no es inclinar la decisión del órgano hacia un no o un sí, es mostrar los pros y los contras. La decisión es de la administración, es del órgano. Luego están los servicios de autorización de libros, ¿verdad? Que consisten en la apertura y el cierre de libros, los registros relevantes para el control interno, ¿verdad? En la Ley General de Control Interno se habla de los libros de actas, de los libros contables, pero también una serie de libros a veces importantísimos para lo que es el control dentro de ciertas organizaciones, como por ejemplo los libros de apertura de ofertas y otros importantes en la contratación administrativa, y otros de acuerdo a las actividades de cada organización. Hoy día hablamos de esa autorización, ¿verdad? Digital. Ya hay sendos criterios de la Contraloría y orientación de cómo hacerlo digitalmente en estos tiempos, porque ya hablamos de los libros digitales, utilizando pues la firma digital. Ok, vamos a entrar en el tercer servicio, que entonces es ya propiamente cuando yo me enfrento a un hecho presuntamente irregular. ¿Cómo investigarlos? Los lineamientos de la Contraloría General de la República se dividen en 3 capítulos. Uno que son los lineamientos generales, el de análisis inicial de los hechos presuntamente irregulares y la investigación de hechos presuntamente irregulares. En este caso vemos en líneas generales tenemos todo lo que es el ámbito de aplicación, definiciones, el conocimiento de los hechos, elementos orientadores para la presentación de las denuncias, la planificación y atención de hechos presuntamente irregulares, los principios de la investigación de presuntos hechos irregulares, hay reglas de confidencialidad claras, definidas, accesos y solicitud de información sobre la prueba que necesitamos para presentar la denuncia, cuando hay colaboración entre algunas auditorías, cómo debe de regirse esa relación, la determinación del plazo para el trámite de las gestiones, el resultado de la comunicación de ese resultado, la conformación del expediente que tenemos que hacer para sustentar la denuncia y el tema de la regulación interna. Luego tenemos un segundo capítulo que este de análisis ya es propiamente la valoración del hecho, ¿verdad? La valoración del hecho para decidir qué hago yo con ese hecho, si efectivamente lo denuncio o no. Y aquí tenemos todo el análisis inicial, la definición de las acciones a realizar, las causales para la desestimación y el archivo, ¿verdad? De la gestión. Y propiamente el capítulo 3 que nos define ya cuándo decidimos que el hecho va para investigación, que es la delimitación de la investigación, la planificación de la investigación, la ejecución de las diligencias de investigación, la elaboración del producto final. El producto final, cuando se determine que existe un hecho presuntamente irregular, la remisión de ese producto final, las responsabilidades de la auditoría interna, cuáles son al remitir ese producto, cuál debe ser su participación si le llaman, ya sea a un procedimiento administrativo o a un juicio en la parte penal.
Entonces, ¿qué efectos tienen en los servicios que brinda la auditoría interna estos lineamientos? Ustedes recuerdan que antes de estos lineamientos nosotros teníamos vigente para hechos presuntamente irregulares las directrices para la comunicación de relaciones de hechos y denuncias penales. Y en ese entonces la Contraloría nos dijo que las investigaciones iban a ser un hijito de los servicios de auditoría y que lo podíamos ver con la metodología de auditoría de carácter especial. Entonces, las investigaciones eran un poco más extensas porque teníamos que ver control interno, teníamos que ver materialidad, teníamos que ver una serie de elementos que hay que al final del cabo es cumplir con las normas de auditoría. Pero ahora, con estos nuevos lineamientos, les dicen, no, ya esto no lo va a tratar como una auditoría. Usted va a ir directamente a los hechos, va a ser puntual y va a determinar si esos hechos son denunciables o va a ver cómo procede con esos hechos. Y entonces así nuestros procesos quedan de esta forma, ¿verdad? Los servicios de auditoría, los servicios preventivos, nace los servicios de investigación como un proceso totalmente independiente, cuya metodología va a ser estos lineamientos. Y pues el proceso de seguimiento de recomendaciones y luego pues los procesos de apoyo que es la gestión gerencial y la mejora de la calidad. Entonces, ¿qué es el servicio de investigación? Estos mismos lineamientos traen dos conceptos importantes que debemos de retomar. Dice que la investigación en este caso es un procedimiento sistemático y objetivo orientado a determinar la existencia de elementos de juicio necesarios para la eventual apertura de un procedimiento administrativo o judicial. Esto es fundamental, ¿verdad? O sea que yo voy a documentar para una denuncia que va o para un procedimiento administrativo o para una denuncia penal. Sobre presuntas responsabilidades, estamos hablando en distintas jurisdicciones, administrativas, gremiales, civiles y penales. Las administrativas las conocemos, ¿verdad? Que es en sede administrativa. Luego vamos a hablar un poquito más sobre estas. Las gremiales es cuando esos hechos, además, están contemplados en el Código de Ética o en el Reglamento de Ética de los profesionales presuntamente responsables. Entonces ahora también tenemos que leer los códigos de ética y reglamentos de los profesionales que eventualmente son eventuales responsables y también denunciarlos al colegio respectivo. Luego vamos a ver que no puede ser el mismo documento de denuncia el que yo llevo a sede administrativa y que llevo al colegio, son separados. Civil y luego también penal. Ok, hechos presuntamente irregulares, ya vimos el concepto antes, que a mí me gusta siempre traerlo porque estos elementos tienen que estar muy claros para poder hablar que estamos ante un hecho presuntamente irregular propio de investigación y que amerite ya sea un procedimiento administrativo o una denuncia penal, ¿verdad? Que es infringir el ordenamiento jurídico, provocar daño, causar perjuicios y que puedan generar algún tipo de responsabilidad, que eso es muy importante, a cargo del infractor. Entonces, el resultado principal de una investigación siempre va a ser o una relación de hechos o una denuncia penal. ¿Cuál es el origen de los servicios de investigación? Son dos orígenes fundamentales. Uno que tiene que ver con la atención a los usuarios, que por lo general están en las denuncias que nos presentan los distintos usuarios a la auditoría interna, o el jerarca o cualquier funcionario nos puede presentar una denuncia. Y el otro que es en nuestro trabajo, cuando de oficio, en cualquiera de las áreas de nuestro trabajo, nos encontramos un hecho irregular. O bien lo escuchamos en la prensa, porque es parte del monitoreo, o bien en una red social encontramos ahí un hecho que pinta como presuntamente irregular. Todo ese monitoreo que el auditor tiene que estar haciendo para estar al día con esto. Ok, también tenemos que tener muy claro qué es un hecho presuntamente irregular y qué no lo es. Porque a veces, en lugar de estar en presencia de un hecho presuntamente irregular, lo que estamos es ante un reclamo, ante una inconformidad o ante una queja. No es lo mismo hecho presuntamente irregular que queja. Veamos qué sí es objeto del servicio de investigación y qué no es objeto del servicio de investigación. Si es objeto del servicio de investigación, dice los hechos presuntamente irregulares, y yendo contrario a la manija del reloj, ¿verdad? Dice, el hecho presuntamente irregular, la infracción a la ley o a la norma, y algún tipo de responsabilidad que tiene que haber también en una ley o en una norma para el infractor. Y por último, hasta donde sea posible, la cuantificación del daño o los perjuicios
a la institución, ¿verdad? Que estos son elementos. Que por lo general, ¿verdad? Este tipo de denuncia lo que lleva es un interés de orden público. Estamos protegiendo el interés de la empresa, de la institución, ¿verdad? O de su patrimonio. Y desde la perspectiva de lo que no es servicio de investigación, que por lo general son quejas, reclamos, inconformidades, por lo general tiene un interés individual, porque lo que yo llego es a quejarme de la calidad del servicio, de que no me dieron algo que tenían que darme, del tiempo, del maltrato, de las dudas sobre el servicio, de que por lo general están relacionados con la infracción de normas de desempeño del personal que brinda ese servicio, que tiene que ver con la calidad en la prestación de servicio. Obviamente que es sancionable, pero no le corresponde a la auditoría interna. Entonces, ese tipo de quejas, ese reclamo de inconformidad, los trasladamos al jefe, ¿verdad?, de la unidad o al superior de esa unidad de quien se está quejando por la inadecuada prestación del servicio. Es un tema que debe resolver la administración o una Contraloría de Servicios, ¿verdad?, o la Defensoría de los Habitantes, en el caso del sector público, pero que no es efectivamente una irregularidad. Cuando ya yo tengo claro el hecho presuntamente irregular, ¿verdad?, que tengo el presunto hecho irregular, tengo los responsables, pero además tengo clarísimo que eso es contrario a lo dispuesto en una norma o varias normas, o sea, ese hecho está infringiendo esas normas. Pero además, ya sea esa misma norma u otra norma, sanciona esa infracción, ¿verdad? Y puedo eventualmente cuantificar alguna exposición, digamos, cuando es efectivo, cuando son activos, cuando son contratos, es muy claro con la cuantificación. A veces hay infracciones que van más relacionadas con la imagen, que van más relacionadas con la ética, ¿verdad?, con la moral. Entonces ahí habría que ver el tema de la afectación en el ambiente de control, en el sistema de control interno. Por eso es sancionable de acuerdo con la ley de control interno. El menoscabo al sistema de control interno. De hecho, está en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno. Entonces, si tengo eso, ¿verdad?, el hecho, yo documento esto y lo traslado, porque a mí no me corresponde como auditoría, ¿verdad?, lo que ya la parte propiamente que es el establecimiento de la verdad real. Recuerde que siempre vamos a hablar de presunto hecho irregular en lo que nosotros como auditores hacemos, ¿verdad?, y documentamos. Y ese presunto hecho irregular yo lo traslado ya sea al jerarca si es administrativo, si es el jerarca lo traslado a quien lo nombró y ya en última instancia si no a la Contraloría, ¿verdad? Sobre todo si hay hacienda pública y dineros que recuperar. Si es penal y está típica, lo traslado entonces, y el tema del traslado, aquí vamos a ver con la parte penal, hay que tener mucho cuidado. A veces, cuando ya yo tengo un presunto hecho irregular, tengo responsables y veo alguna evidencia que ya pinta a penal, aquí lo mejor es ir a coordinar con un fiscal en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque recordemos que el tema de la prueba en lo penal es mejor no tocarla y eso tiene, digamos, todo un procedimiento penal para efectos de poder procesar a esas personas en sede penal. Entonces, muchas veces uno va y coordina con ellos y al final ellos cogen el caso y le dicen, no, mire, señora, hagamos una cosa, usted aquí nada más levantemos un acta de una noticia crímine, me entrega esa documentación, yo pongo aquí que usted me la entregó y yo me encargo del resto, no toque usted nada más, ¿verdad? Porque entonces igual funciona la proveeduría de la ética. La proveeduría de la ética, la ventaja que tiene por ley es que ellos tienen sus fiscales directamente en el Poder Judicial, ¿verdad?, que son los que se encargan ya propiamente lo que es la Fiscalía de Probidad, que ellos se encargan de más bien ir a hacer el secuestro de información. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de estas normas que están en esta ley de persona jurídica, quizás lo más conveniente, digamos, es tocar lo menos posible la evidencia, que para un auditor es evidencia y que para un fiscal es prueba, ¿verdad? Pero que entonces podríamos tratarlo como prueba en general, no tocarla e ir a coordinar y poner la denuncia tipo noticia crímine, ¿verdad? Porque también podríamos entorpecer el tema penal y también nos podríamos ver en un problema. Esta parte de la definición
¿verdad? Del procedimiento administrativo, recordemos que estamos hablando de propiamente el concepto de la teoría del delito. Que la teoría del delito viene y habla de los tipos o los sujetos, ¿verdad? Que es el activo, que es el que comete el delito, y el pasivo, que es el que lo recibe. Tenemos el tema de la acción, que es la conducta o el hecho presuntamente irregular. Luego tenemos el concepto de tipicidad, que significa que eso tiene que estar así específicamente, así tipificado en una norma, ¿verdad? La antijuricidad, entonces, que también esa norma y el hecho en sí es contraria a esa norma. Y luego lo que es culpabilidad y punibilidad, eso le corresponde al que tiene la competencia disciplinaria, ¿verdad? Que en la administración, vía, y aquí lo podemos ver, que en la administración, vía procedimiento administrativo, le corresponde al jerarca o el que tiene la potestad administrativa. Y en lo penal, ya le corresponde, ¿verdad?, documentar todo el asunto al Ministerio Público, presentarlo al juez y que el juez diga sí, hay juicio. Y entonces en el juicio es donde se establecen los temas de penalidad, culpabilidad, todos estos aspectos de la teoría del delito propiamente dicho. Que entonces aquí nosotros lo que hacemos, como lo vimos en esto, es trasladar el documento y ellos definirán, ¿verdad?, si abren el procedimiento administrativo o en el caso del Ministerio Público, se acredita todas las piezas para que se lo lleve a un juez y abre el juicio correspondiente, y entonces vienen ya todos los requerimientos de llamar a los presuntos responsables y todo. El manejo de esta información tiene que ser un manejo muy confidencial, muy cuidadoso. De esto no se le habla ni a la almohada, ¿verdad? Y menos al marido, ¿verdad? En la casa. ¿Por qué? Porque nosotros esto lo tenemos que manejar con una gran confidencialidad. Nosotros tenemos aquí una obligación de protección, tanto a los presuntos responsables, porque nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, como al caso que lo tenemos que proteger, porque si los presuntos responsables llegan a darse cuenta, eventualmente podrían interferir para que el caso no llegue a darse. Bueno, y así, digamos, tenemos, digamos, que los distintos hechos irregulares pueden estar en el ámbito administrativo, en el ámbito de hacienda pública, en laboral, en ética, en ambiental y en otros. Cuando nosotros recibimos una queja o nos enfrentamos entonces ante un hecho presuntamente irregular, tenemos que tener claro si estamos ante un reclamo o una queja y lo trasladamos a la administración. O bien, si ustedes quieren llevarlo a la Defensoría de los Habitantes, es un tema ya muy propio del área de administración, ¿verdad? Cuando estamos en hechos presuntamente irregulares, también hay que definir desde el inicio si lo vamos a ver nosotros o hay órganos especializados dentro de la administración pública que se encargan de investigar y de manejar este tipo de hechos. Entonces podríamos trasladarlo y, por ejemplo, si estamos hablando de Hacienda Pública, un contador público puede trasladar la denuncia a la Contraloría General de la República perfectamente, ¿verdad? O a la Procuraduría de la Ética si estamos enfrentando un tema relacionado con la ética. Y hay órganos especializados dentro de la administración pública, por ejemplo, en el tema ambiental, en SETENA, y otros órganos que la ley ha creado, por ejemplo, si es un tema de la ley esta de protección de datos. Si hay, se traslada entonces a la Oficina de Protección de Datos que hace investigación, ¿verdad?, sobre esto. Bueno, si es un tema laboral, eminentemente laboral, y que la auditoría considera que no hay aspectos relacionados con la hacienda pública, se traslada a la administración, ¿verdad? Si es un tema de ética, lo puede ver la auditoría, pero bien también depende, puede trasladarlo, como le decía, depende de la magnitud y de quienes estén involucrados, mejor lo traslada a la Procuraduría de la Ética. Y así consecuentemente, ¿verdad? Depende del tema y depende de las normas, si son penales o si son administrativas, se manejan en ese sentido. En el caso de los servicios de investigación de la auditoría interna, el artículo 35 de la Ley de Control Interno es clarísima al establecerle a las auditorías que pues su función tiene que ver tanto en área administrativa como, en asuntos de su competencia, que le llaman generalmente control interno, como para bajarle el nivel, ¿verdad? Y el tema de responsabilidades son dos y dice que tiene que ser en informes separados.
Estos lineamientos, bueno, vienen y dice que son de acatamiento obligatorio, que se derogan las directrices de comunicación de relación de hechos y denuncias penales. Sin embargo, no voten esas directrices, porque igual los mismos requerimientos que están y ahí, cómo nos guían para hacer una relación de hechos, cómo nos guían para hacer una denuncia penal, están clarísimos y siguen vigentes. Que rigen a partir del 4 de noviembre de 2019, que la auditoría va a contar con un periodo máximo de 1 año para ajustar sus procedimientos y prácticas de auditoría, y que los hechos que estén siendo vistos en el momento en que salen los lineamientos podrían terminarse su trámite con la anterior metodología, que era la auditoría de carácter especial. Estos lineamientos, bueno, hablan de la base legal, que es la ley 8292 y la ley 8422, que son la ley de control interno y la ley contra la corrupción y enriquecimiento ilícito. Dice que el insumo o el documento que genere la auditoría es un insumo, ¿verdad? Para que el jerarca, perdón, aquí digamos, bueno, que constituye, ¿verdad? Un servicio independiente de los de auditoría, perdón, que no va a ser lo mismo que auditoría, tiene esas propias regulaciones, que compete a la Contraloría, a la Administración y a las auditorías internas, todo lo que era investigación en sede administrativa. Y ahora, pues, de alguna forma, a los auditores externos, ¿verdad? Con esas regulaciones que vimos en un inicio. Que el origen de estas investigaciones puede ser de oficio, puede ser producto de una auditoría, puede ser en atención de una denuncia, puede ser a solicitud en jerarca, un titular subordinado, en las labores de planificación, de monitoreo por otros medios, que aquí es donde está, que constituye para el jerarca un insumo para que él valore la procedencia del procedimiento administrativo. Pero nos dice que sin perjuicio de cualquier otra acción que en ejercicio de sus competencias estime pertinente. Aquí es importante saber, ¿verdad?, que nosotros lo trasladamos y el jerarca decide. Si hay asuntos de hacienda pública, dineros que recuperar y él archiva, ahí nos estamos viendo un problema que luego vamos a ver qué harían ustedes en ese caso. Y ustedes están convencidos que hay que recuperar esos dineros. Ahí les dejo la pregunta. Procedimientos administrativos y la auditoría interna. La auditoría interna dice que no son parte del procedimiento administrativo. Que los informes que hace en este caso, ¿verdad? No son acusaciones. Que lo que hay es una eventual participación y que únicamente si la llaman a un procedimiento administrativo, solamente se va a referir al contenido del informe y a las acciones que realizó para sustentarlo. ¿Cuál es el contenido del informe? Pues esa denuncia, esa relación de hechos, donde va la denuncia. De allí no me voy a salir. Generalmente a veces en procedimientos administrativos, obviamente el abogado defensor de las partes involucradas va a procurar que el auditor vaya más allá. Y ojalá, mire, señor auditor, es que qué barbaridad este director financiero, ¿verdad? Este señor se le fue la mano, él se abusó y mire, como bien usted lo describe aquí, firmó esta transferencia para ese pago y ese pago no debía de hacerse. Dios libre, el auditor diga sí o no, ¿verdad? Pues van a decir, sí, está mal hecho, ¿verdad? Ya está. Se cayó la relación de hechos porque entonces a usted, y además usted se va a ver en una querella porque lo van a inculpar de que usted no fue objetivo, de que usted vea que ahí mismo expresó su criterio contra el director financiero, que ese informe es subjetivo, ¿verdad? No, usted únicamente se va a referir cuando lo llamen a un procedimiento administrativo o bien a un procedimiento judicial. Mire, en el informe sobre eso dice esto, punto. Aquí menos es más. Entre menos usted hable, mejor pega el procedimiento. Y es el tema de que siempre, mire, pero es que ustedes usan unos métodos muy subjetivos para este tipo de, no señor, yo uso los lineamientos generales de la Contraloría General de la República y el procedimiento interno del trabajo de mi unidad de auditoría. Ok. La protección para la entidad del denunciante, bueno, el carácter, digamos, confidencial de la investigación, todo lo tenemos claro. Desde el inicio y aún hasta después de que usted entrega, ese documento sigue siendo confidencial. Todo, el expediente y el documento. Hasta que haya una sentencia en firme y ojalá ya la persona pagó la pena, ya usted puede decir que eso es un documento público, pero aún así, yo, por ejemplo, en mi auditoría siempre lo manejé confidencial. Porque además hay algo que usted tiene que proteger, pero mire, ni a San Pedro se lo puede llegar a decir cuando usted muera, que es el nombre y la identidad del denunciante. Eso definitivamente no. La única forma en que usted lo podría revelar es que un juez con autoridad y formal
le ordene después de un procedimiento a usted revelarlo. Pero difícilmente lo va a hacer el juez porque eso está en ley y definitivamente la protección del denunciante nunca se debe revelar. Aun cuando el denunciante lo revele. Yo puedo estar en una reunión enfrente de usted y, mire, doña Mercedes, ¿recuerda la denuncia? No, no recuerdo, no sé. Dios libre, yo le diga que sí, porque estoy yo incumpliendo, ¿verdad? Usted es el denunciante, usted lo puede revelar, pero yo como auditor no puedo revelar el nombre del denunciante. Ok, estos lineamientos constituyen un marco regulador que proporciona un esquema básico para la ejecución adecuada y transparente de la labor investigadora de las auditorías en el sector público. Corresponde a cada institución, junto con la auditoría, pues implementar la utilización de los presentes lineamientos. Es importante ponernos de acuerdo con la administración en cuanto a tiempos de respuesta, manejo de alguna información para implementar algunos procedimientos que aligeren la investigación. Así vimos, entonces, digamos, veamos los lineamientos generales para luego entrar en el análisis. En cuanto a esos lineamientos generales, es importante que los auditores tengan presente lo siguiente. No se puede delegar toda la investigación. O sea, yo no puedo decir, voy a contratar la investigación, como si lo puedo hacer en auditoría. No, en investigación no. Yo lo que puedo nada más contratar es que, bueno, y que si no tengo abogado, tener ahí, contratar un abogado para que me dé su criterio legal a la hora de hacer la valoración de la prueba, por ejemplo, o de las normas. Pero, o digamos que el tema que estoy viendo es un tema sobre construcción de carreteras, y necesito un peritaje para que me digan si cumplió con las especificaciones o no, o si las especificaciones que están en el cartel eran las adecuadas o no, ¿verdad? Entonces necesito un perito en ese sentido. Eso sí puedo contratarlo. Ahí vienen importantes definiciones de nexo de causalidad, vínculo entre las acciones y omisiones, de los presuntos responsables, las consecuencias de los resultados que podrían ser o no contrarias al ordenamiento. Viene el tema de denuncia con hechos claros, posibles, responsables. Le dice, los lineamientos son deseables, pero si la denuncia viene incompleta, eso no es obvio para que usted la archive, no. Usted tiene que investigar, indagar, a ver si usted puede obtener por sus propios medios esa información y concretar la denuncia. Aplica el principio de celeridad, el de legalidad, el de oficiosidad, independencia y objetividad, que no los vamos a tratar aquí, pero que ahí están claritos en los lineamientos y usted los puede ver. La confidencialidad del expediente, ¿verdad? Los datos del denunciante, los asuntos, todo lo que se recopile, aunque sea información pública, es confidencial. Mientras esté el procedimiento, mientras esté todo, y aún al final, ¿verdad? Nosotros, todo el expediente es confidencial. Definir técnicas y medios de prueba, es importante definir, digamos, cuáles son las técnicas que vamos a utilizar para documentar las diligencias de investigación. Los acuerdos de trabajo entre auditorías, cuando necesito yo, por ejemplo, profesional y una auditoría me lo preste, bueno, tenemos que hacer un acuerdo, tienen que estar de acuerdo los jerarcas, además, ahí digamos cuál va a ser el protocolo. Yo no puedo darle a ese funcionario nunca el nombre del denunciante. Ese funcionario solamente va a entrar a ver la información que se requiere para el trabajo que él va a hacer, así con cualquier asesor. Plazos razonables para resolver, ¿verdad? El tema de caducidad y prescripción, hay que tener cuidado con el tema cuando generamos nuestro informe, advertirle esos plazos a la administración. Si no hay dónde comunicar, porque yo tengo una denuncia, pero el señor nunca me puso dónde comunicarle, yo no le puedo comunicar, pero tiene que quedar una nota en el expediente que diga que hice todo lo posible por ubicarlo por número de cédula y no pude localizar su ubicación, porque ojo, si yo no tengo el número de cédula, usted puede venir a ponerme la denuncia, pero usted, y yo lo veo a usted, pero usted me dice, mire, no quiero que quede ni número de cédula, no quiero nada, entonces usted puede volver a venir a preguntar y yo no le voy a dar información porque yo no tengo algo objetivo con qué identificarlo y darle la información. Que la única información que yo le puedo dar a un denunciante es, está en proceso, está en investigación, está en trámite, ya terminamos y mandamos el informe a la instancia correspondiente. Eso es la información que yo le doy a un denunciante. Yo a un denunciante jamás le daría la revelación de hechos, jamás. ¿Por qué? Porque eso es revelar información confidencial y está penado hasta en el Código Penal. Expediente foliado, ¿verdad? Tiene que estar foliado en orden cronológico, vienen ahí una serie de requisitos. En el análisis inicial, que es cuando yo hago la valoración, ¿qué hago con ese hecho irregular?
¿verdad? Nos dice la Contraloría que con la información que yo dispongo en ese momento, como auditoría yo dispongo con gran cantidad de información porque yo acceso a los sistemas. Yo puedo hacer algunas indagaciones, documentar, ¿verdad? Y tengo la posibilidad de ver si esos hechos que me están denunciando efectivamente van, ¿verdad? Si las normas van, si, ¿verdad? Si hay normas para eso. Entonces, yo tengo que hacerme algunas preguntas. Ese hecho que se está denunciando es competencia de la auditoría para asumir el trabajo. Recordemos, si es una queja, va para la administración. Si luego vamos a ver, en el 2.3 al final están las causales de desestimación, porque yo desestimo, digamos, luego lo vamos a ver. Pero el tema, si es competencia, si es hacienda pública, si es control interno, si es un tema, digamos, sustancial para los objetivos de la organización, sí sería un tema competencia. La especialidad de la materia a investigar, bueno, pero es que este es muy especializado y en la institución hay una unidad de investigación de asuntos de salud, yo me lo puedo trasladar para que ellos lo vean. O a nivel nacional hay algo especializado, ¿verdad? Inclusive si estamos hablando de hechos presuntamente irregulares que están en la parte penal, mejor lo traslado, ¿verdad? Es un tema que desde ahí puedo valorar trasladarlo a la parte penal y hacer las coordinaciones con los fiscales. La existencia de otros procesos abiertos, ya sea en la administración. Hay gente que llega y pone la denuncia a todo el mundo. Puede ser que ya la administración la está investigando. Entonces, si la administración ya la está investigando, entonces vas a ver que esa es una de las causales de archivo. Yo le digo, bueno, ya esto lo está investigando la administración, se archiva, ¿verdad? O puede hacer que lo esté viendo la Contraloría. Entonces, hay que hacer una indagación. La claridad de los hechos presuntamente irregulares. Mire, a pesar de que yo busque en los sistemas, a pesar de que ese hecho no se dio, o sea, es que no aparece, o sea, no es claro. Y definitivamente, ¿verdad? Tiene que ser claro para poderlo ver. Los eventuales responsables, ¿verdad? Ubicar quiénes son efectivamente, quiénes actuaron en función de ese hecho. Y para eso es muy importante lo que sigue, que es la ubicación temporal del momento en que se cometieron los hechos. La ubicación temporal es importantísima. Primero, para ver quiénes eran los jefes en ese momento, quiénes firmaron, quiénes no. Y segundo, para ver si las normas que yo voy a utilizar están vigentes en esa época, ¿verdad? Porque yo no puedo aplicarle una norma posterior a un hecho anterior. Eso es totalmente inaplicable. El tema de la prueba existente, la unidad de la potestad disciplinaria que tiene, bueno, la prueba que tengo, de todos esos elementos tengo que revisar cuando yo tengo ahí el hecho. Una vez que ya yo tengo toda claridad sobre eso, eso es lo que llamamos la valoración inicial, ¿verdad? Yo puedo tomar varias decisiones sobre esos hechos. La primera es que inicio la investigación. Ok, el hecho es relevante, es de mi competencia, tengo claridad del hecho, veo que hay normas eventuales infringidas, veo que hay normas que sancionan, veo que hay normas, tengo claro los responsables. Entonces el hecho va para investigación, ¿verdad? Trasladar a la administración competente, eso es cuando bueno, pero este hecho, sí hay un hecho aquí y todo, pero mejor lo traslado a la administración para que ella investigue, porque es un hecho muy propio, laboral, es un hecho, digamos que sí tiene que ver con control interno y todo, pero no es tan relevante, entonces se lo traslado al director ejecutivo para que él lo investigue y él tome las medidas que tenga que tomar y verá si sanciona o no sanciona, ¿verdad? O sea, hay cosas que yo puedo trasladar a la administración. Otra causal de trasladar a la administración es cuando el denunciado es un funcionario de la auditoría interna. Entonces ahí, si es el auditor, lo tiene que manejar el jerarca, propiamente dicho. Y si es un funcionario, bueno, ahí, si es laboral y es un tema que tiene que ver con la auditoría interna, pues lo verá el mismo auditor interno, ¿verdad? Pero ya si es un hecho donde está involucrada toda la auditoría, ahí ya se traslada al jerarca. Trasladar auditores a autoridades externas, ¿verdad? Ya sean administrativas, porque puede ser que yo lo mande a la Procuraduría de la Ética para que ella valore, a ver si ella lo ve y se amerita en la parte judicial o no. Bueno, y ahí seguimos, digamos, con todas las valoraciones, las causales para la desestimación, que es propiamente todos estos elementos cuando yo decido archivar el hecho. Esto, digamos, en cuanto a la parte, la idea es que yo tenga un procedimiento escrito a raíz de estos lineamientos de cómo tratar todo lo que tiene que ver con análisis inicial. Y luego tenemos el otro componente que ya es propiamente la investigación, que la investigación
me lleva a definir la delimitación, cómo hacer un plan de trabajo o una planificación, definir las diligencias de ejecución, elaborar el producto final, trasladar el producto final, remitir el producto final. Aquí en general, la delimitación pues siempre tiene que estar relacionada solo con el objetivo de los hechos a investigar. Más allá no voy a ver control interno, no voy a ver nada. El hecho es lo que me interesa, ¿verdad? Y el alcance del hecho. Ya el tiempo, bueno, nos está alcanzando, entonces vamos a correr un poquito para terminar. Con la parte de ejecución, yo tengo que ir, lo que voy a ir a verificar es la documentación donde están esos hechos. Las normas que efectivamente sean de esa fecha y que sean aplicables. Pero no solo la norma que me describa esa infracción, sino la norma que la sancione. Si yo no tengo norma que sancione, no hay investigación. ¿Verdad? Es muy grave lo que usted sea, se infringió una norma, pero es que esa norma no tiene una norma que sancione el incumplimiento de esa norma. Entonces, yo lo que hago más bien es una advertencia a la administración diciéndole, mire, vean, es que esa norma está ahí, pero y no tiene sanción. Entonces, ya ahí termine de arreglar eso, ¿verdad? O ve a ver cómo hace para mejorar que eso no se vuelva a dar ahí. La identificación de los presuntos responsables, la verdad, el tema de la valoración. Aquí es muy importante. Entonces, si después de, digamos que ya, si hubo norma y teníamos clarísimo y el abogado nos decía, sí, esto va para procedimiento administrativo y todo, pero al final aparece una evidencia que me bota todos los argumentos, ¿verdad? Entonces, los lineamientos me dicen, bueno, pese a que usted hizo todo ese análisis bien hecho y todo, pero puede darse, porque en esto no hay nada infalible, ¿verdad? Entonces, al final, después de la investigación, puede hacer que yo desestime y archive, ¿verdad? Desestime y archive, ¿por qué? Porque no hay responsabilidad, no aparece una norma. Definitivamente, por ejemplo, la prueba descarta o no es suficiente para considerar la apertura de un procedimiento administrativo. Cuando no hay norma que sanciona, ya la prueba no es suficiente o cualquiera de los elementos que yo tenga. Documentar, eso sí, siempre que voy a desestimar, tengo que justificar por qué, ¿verdad? Tengo que, a ver, es que no hay, se consultó al abogado, el abogado dice que no hay, entonces aquí está el criterio del abogado, con esto se desestima la investigación y se archiva. Otro producto con elementos de control interno, bueno, podemos emitir, digamos, de hay que tirar, pero esto archivarlo, sí, lo voy a archivar, pero a mí me parece que la administración debiera reforzar ese control ahí, bueno, le hago una advertencia para que refuerce ese control o le hago una asesoría para que refuerce ese control. Si todo se comprobó y efectivamente tengo una norma que sanciona, una norma infringida, tengo los hechos, tengo la documentación, tengo los posibles responsables, entonces hago el documento de relación de hechos y lo traslado al jerarca, ¿verdad? O la denuncia penal, ¿verdad? A veces, la denuncia penal se puede poner aquí o desde el análisis. Como les comentaba, es importante primero coordinar. ¿Cuándo es que la pongo después en la investigación? Ya y cuando lo penal se me va materializando como parte de la investigación. Entonces ahí yo mando la denuncia penal sin tocar mucho la prueba. Bueno, aquí la obligación del expediente, el tema de la confidencialidad del manejo de eso. Ahí vienen en los lineamientos qué es lo que tienen que, las características del producto, cómo debe ir. Aquí viene cada parte del producto para que usted lo considere, hasta la firma, el legajo de prueba, cómo debe estar confeccionado. Aquí es muy importante, ¿verdad? Le dice al auditor interno, mire, usted tiene que resguardarlo, ¿verdad? Hay que cuidar los derechos del presunto responsable. Hay que cuidar la identidad de los denunciantes, ¿verdad? Y hay que cuidar el procedimiento que ya antes les comenté. Es muy importante, sobre todo, si los denunciantes son funcionarios de la institución. Ahí es cuando yo, Dios libre revelar. Digamos, por ejemplo, en mi auditoría, cuando yo tenía la auditoría, lo que eran las denuncias propiamente y el denunciante lo manejaba la suscrita con mi secretaria, que ella firmaba todo un compromiso de confidencialidad anual, ¿verdad? Y eso ahí lo manejábamos. Al que iba a hacer la investigación, le damos el documento tachándole todo lo que identificara al denunciante. ¿Para qué? Para que él haga su trabajo tranquilo, ¿verdad? Y además nos cuidamos unos a otros. El tema del seguimiento del producto, que esto es importante. La Contraloría le dice a los auditores internos, mire, cuando usted manda el producto ya al jerarca, usted lo que tiene que limitarse es a que le llegue directamente, ojalá entreguelo usted a él directamente y el acuse de recibo. Recuerde que eso es confidencial, no puede quedar en el archivo de correspondencia de la institución y todo eso, ¿verdad? Pero, además de eso,
usted dice, sin que esto impida el ejercicio de sus potestades para monitorear el estado y el resultado de las acciones adoptadas. En ese caso, usted le tiene que dar, digamos, seguimiento. Si no está de acuerdo con lo que él hizo, usted verá si le hace otra RH a él, porque ya los responsables están librados. El que archiva algo y no abre el órgano para ver la verdad real, él se hace responsable por todo lo que está archivando. Entonces a él habría que hacer otra relación de hechos y mandarlo a su superior. ¿No? Tema de la responsabilidad. En general, así digamos, también hay que tener un procedimiento para la investigación. Y en general, esto es lo que quería yo compartir el día de hoy con ustedes. Hay que hacer el análisis inicial y ahí yo tomo las decisiones, si investigo o si puedo hacer una auditoría perfectamente y no hago, ¿verdad? No va a haber responsabilidades, o hago una asesoría o una advertencia para que la administración vea a ver qué hace, o desestimo y archivo, o traslado ya sea interna o externamente. Esas son las opciones que yo tengo con un hecho presuntamente irregular. Nos quedan 5 minutos para preguntas. No sé si hay preguntas o consultas sobre el tema. Doña Mercedes, Sí, señor. muchísimas gracias. Primero que todo, agradecerle su disposición y la charla. Tenemos aquí varios comentarios felicitándole y agradeciéndole todo el conocimiento que nos ha dado en la mañana del día de hoy. Además, recordarle a los participantes que a final de semana se subirá un enlace en nuestro perfil de Facebook donde estarán todas las presentaciones de las personas, las diapositivas, presentaciones de las personas que nos acompañaron. Además, estos videos quedan en nuestro perfil para que los puedan ver las veces que quieran. Aunado a eso, doña Mercedes, tenemos una pregunta de don Nogui Redondo. Bueno, el primero que todo la felicita por la excelente ponencia y dice, a raíz de la situación actual, ¿qué tan importante es que la auditoría interna cuente con un enlace automático para la recepción de denuncias en los sitios web institucionales, manteniendo efectivamente la confidencialidad correspondiente? Sí, sí, es muy importante. La mayoría de las auditorías tienen en su página, en la página web de la institución, ¿verdad? Un espacio y un formulario para que un buzón, ¿verdad? Que se maneja con todas las seguridades y de acceso y todo lo demás para que se presenten las denuncias, o bien el correo electrónico del auditor perfectamente puede ser una buena fuente de recepción de denuncias. O a veces lo que hacen las auditorías es que tienen un correo de auditoría y lo ponen ahí en la página. Entonces dice, si tiene alguna denuncia, y pone los lineamientos y cuáles son los requisitos de la denuncia y todo ese tipo de elementos, y allí para que se les envíen las denuncias. Que eso es importantísimo, claro que sí. Eso no solamente habla de la transparencia y el manejo de los fondos de la institución, habla muy bien de la institución. De hecho, es uno de los indicadores del IGI que tiene la Contraloría cuando hace las calificaciones de las instituciones, ¿verdad? En el ranking el tener una fuente, y además también puede haber un canal de denuncia propio de la administración, que la administración diga, si quiere poner su denuncia a la administración, esta, si quiere poner su denuncia a la auditoría, esta, ¿verdad? Eso habla muy bien del manejo del tema fraude y corrupción de cualquier institución. No sé si hay algún otro denuncia. Doña Perdón, Mercedes. denuncia, consulta. Doña Mercedes, muchísimas gracias, ¿no? Por acá no tenemos nosotros más consultas. Don Mauricio, no sé si está por ahí para que nos ayude con la despedida de doña Mercedes. Doña Mercedes, Bueno, doña bueno, Mercedes, agradecerle desde luego por esta conferencia. Quedan muchas dudas, de verdad, muchas consultas. Es un tema sumamente interesante que inclusive podemos estar desarrollando en otras conferencias definitivamente, pero agradecer a doña Mercedes siempre por la ayuda, ya una amiga de la casa, y de verdad es un honor tenerla acá en esta semana de la auditoría interna, y que inclusive hemos estado haciéndola para celebrar ayer, ¿verdad? Que fue el Día de todos los auditores costarricenses. Felicidades, doña Mercedes, y a todos los que nos están observando. Muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente charla. Felicidades y muchísimas gracias. Ahí quedamos a disposición para lo que gusten. Estamos para servirles. Feliz día.